SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Estas son algunas de las imágenes de los protagonistas del Sucedió una noche de esta semana. Tenemos, por ejemplo, a Robert Redford al teléfono. Diga, soy Woodward, del Washington Post. Quisiera hablarle de Watergate. A James Cagney destrozando a tiros un local. No puedes venir al club y convertirlo en un salón de tiro. Los daños van a subir a $5,000. Otra vez llorando. Dime lo que cuesta este maldito local y te lo compro. O a David Niven, que acaba de llegar de viaje. He llevado al mínimo detalle todas y cada una de las fases de nuestro recorrido. Hemos dado la vuelta al mundo en 80 días. Y hay algunas más, imágenes que vamos a poner en su contexto a partir de ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este lunes 30 de marzo se cumplen 40 años del fallecimiento de James Cagney, una de las grandes leyendas del cine clásico. Vamos a recordar quién fue y qué hizo James Cagney. El American Film Institute le sitúa en el 8º lugar de los mejores actores de la historia de Hollywood. Orson Welles iba aún más allá. Cagney fue, en mi opinión, el mejor actor que jamás se plantó ante una cámara. No hay un solo minuto falso en una película de Cagney. Lo suyo era el tipo más alto de teatralidad, que es la teatralidad que puede existir en las películas. Porque hay algo más irreal y más estilizado que Cagney. Ningún ser humano se comporta como él. Pero cada momento de Cagney, toda su vida en las películas, son verdades. Es cierto, James Cagney tenía un estilo electrizante. Sus vertiginosas maneras verbales y gestuales le hacían especialmente bueno en el juego de réplicas y contrarréplicas rápidas tan habitual en el cine americano de los años 30, tanto que descolocaba a los otros actores que se veían incapaces de seguirle el ritmo. El actor decía que todo aquello le venía de los años que había pasado en el teatro de vodevil antes de dedicarse al cine. Verás, es una especie de baúl de donde sacar recursos porque a menudo te topas con escenas en las que tienes que aportar algo más que recitar el guión. Y es ese baúl el que te permite añadir algo bueno. James Cagney creció en Yorkville, uno de los barrios más conflictivos de Nueva York de principios del siglo XX. Un ambiente que de alguna forma influiría luego en el tipo de personajes duros que le hicieron famoso. Yo no diría que era un chaval duro, pero la gente con la que iba sí eran duros de verdad. Si querías sobrevivir, tenías que usar los puños. Y lo hacíamos. De niño nunca pensó en dedicarse al mundo del espectáculo. Lo de hacerse actor fue solo debido a la oportunidad de ganarse unos cuantos dólares. Tenía 19 años y acababa de salir de la escuela secundaria. En aquella época, cualquier cosa que surgiera, lo agarrábamos sin pensar. Aunque solo ofrecieran 5 centavos, lo cogíamos. Entonces oí a un tipo que decía que necesitaban a un joven que supiera bailar para el teatro de la calle 81. Así que fui. Eso fue todo. Fue así como James Cagney encontró su vocación. Baila, ¿eh? ¿Y le queda tiempo para ensayar? Sí, bailaría, ensayaría y representaría muchas obras, ya que los 10 años siguientes los pasó de escenario en escenario. Allí, en el teatro, conoció también a su compañera de vida, la bailarina Frances Vernon, con la que se casó en 1922 y de la que nunca se separó hasta su muerte.
En 1930 le llegó su oportunidad en el cine. Yo estaba en un espectáculo que Al Jolson vino a ver. Me dijo que le gustaba mi trabajo y lo siguiente que pasó fue que estaba en Hollywood gracias a su recomendación. Al Jolson recomendó a la Warner que comprara los derechos de esa obra para el cine y les dijo también que Cagney debía interpretar el papel en la pantalla. Aquí le oímos en su primera película, Sinner's Holiday. La Warner le firmó un contrato por 5 años a razón de $400 a la semana. Pero no sería esta, sino su cuarta película la que le lanzaría a la fama. El enemigo público es una buena peli. El enemigo público fue la película más violenta y cruel que el público había visto hasta entonces. En ella, James Cagney perfilaba un tipo de personaje que repetiría después en otras muchas películas. El del gángster inquieto y agresivo, un auténtico volcán. Ya sabéis lo nervioso que estoy, puedo explotar en cualquier momento. Su baja estatura, 1,66 m, no era problema, ya que tenía mucho temperamento. La verdad es que nos tienen en sus manos. A mí no soy un cobarde. Sorprendía sobre todo sus maneras con el sexo femenino, una mirada esclavizadora llena de erotismo de callejón, como en aquella famosa escena de la película en la que aplastaba un pomelo contra la cara de Mae Clarke. Es que me gustaría. ¿Otra vez con eso de me gustaría? Si fueras el pozo de los deseos, me gustaría darte un cubo y hundirte. Has encontrado a otra que te guste más. Una escena que levantó una oleada de protestas entre asociaciones de mujeres y que, según parece, fue una improvisación que hicieron los dos actores como broma, pero que le gustó tanto al director William Wellman que acabó dejándola. Mae Clarke. 60 años llevo respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo se sintió con aquel pomelo aplastado en su cara por James Cagney? La respuesta es húmeda. La película fue un gran éxito y James Cagney se convirtió en un actor muy popular. En la Warner estaban encantados. ¿Estáis contentos? ¿Y tan contentos? Y aún no hemos empezado. Pero después de aquello, los $400 a la semana no parecían ya un gran trozo del pastel. Debería partirte la cabeza, pero me debes 100 de los grandes y menos tienes que dar. Aquí solo tengo 2.000, pero puedo conseguir el resto más tarde. Deja de decir tonterías y abre la caja. ¡Aparta! Así comenzaron sus constantes disputas con el estudio. Cada vez que Jimmy quería revisar su sueldo, les ponía un pleito. La Warner se resistía, pero sus películas eran tan taquilleras que acababa cediendo. Aquí le tenemos en otro de sus grandes éxitos, Los violentos años 20, junto a Humphrey Bogart. No tengas miedo de bebértelo, esto es McCoy puro, lo bebo yo también. Aún así no quiero nada, no me gusta. Pero si te gusta para saltar este barco que lleva una carga de $100.000. Un vendedor de trajes no tiene por qué vestir bien. Siento que te haya tocado a ti. A mí no me vas a hacer ningún daño, se lo harás a Nick Brown, el tipo para el que trabajo. Se va a poner muy furioso, Eddie. Tengo mucha prisa en la vida como para pensar quién se pone furioso. Es un tipo peligroso. Me arriesgaré. Gracias a esta y a otras películas como Ángeles con caras sucias o Los hombres G contra el imperio del crimen, James Cagney pasó de cobrar $400 a la semana a $150.000 por película, lo que le convirtió en una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood. Formó junto a Edward G. Robinson y George Raft el triunvirato del cine negro americano de los años 30. Nos enseñaste a engañar, matar y robar. Si no hubiera sido por ti, quizás hubiéramos sido honrados. Claro, podríamos haber trabajado como tranviarios. James Cagney era el prototipo de actor duro de la época, pero incluso cuando hacía de malo se preocupaba de dar cierto toque humano a sus personajes, de tal manera que acababa ganándose al público. Como en aquella escena de Ángeles con caras sucias, en la que lloraba como un niño antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, para demostrar así al público joven que los gángsters nunca morían como héroes. No quiero morir, por favor. No quiero morir. Esa rata miedosa me iba a escupir en un ojo. Lo cierto es que a la gente le encantaban estos personajes. Sí, lo sé, por eso no es fácil cambiar cuando ves cómo le gustan esos personajes al público. Pero los planes que hay para el futuro son que interprete una gran variedad de personajes. Así es, enseguida quedó claro que no solo de puñetazos y tiros iba a vivir James Cagney. Y es que él era en realidad un actor muy versátil. ¿Entiendes algo de caballos? No mucho, pero aprendo enseguida. Hizo westerns, dramas, películas bélicas o de boxeo como Ciudad de Conquista. Sabía cantar y era un gran bailarín e hizo musicales como Desfile de Candilejas y también comedias románticas como La pelirroja,
donde enamoraba a Olivia de Havilland y a Rita Hayworth. Este día perdurará en mi memoria. Ha sido una gran experiencia. ¿Habla en serio? Esa canción será siempre la nuestra. Cuando Biff Grimes baila junto a la pelirroja. Deberíamos salir juntos con más frecuencia. En 1942 llegó la película más popular de su carrera y también el personaje que él mismo elegía siempre como su favorito. Yankee Doodle. It had everything. Sin duda el de Yankee Dandy, porque era cálido, familiar, tenía todas las cosas que hacen que una película sea buena. Además podía bailar, algo en lo que tenía bastante experiencia porque antes de hacer películas había estado muchos años bailando en los teatros. Volvía a ser el tipo que había sido, volvía a ser un bailarín. I'm a Yankee Doodle Dandy, Yankee Doodle do or die. En Yankee Dandy, Cagney interpretaba todo un mito nacional estadounidense, un famoso artista de variedades de comienzos del siglo XX. ¿Cómo se llama? Cohan. ¿Cohan? Cohan. George M. Cohan. ¿Trabajó en grandes espectáculos? En algunos. ¿Cómo cuáles? Bueno, La Pequeña Nelly Kelly, La Taberna y muchos más. Y en efecto, en ella pudo desplegar sus buenas dotes como cantante y bailarín. Me gustaría ver a esos chicos hacer lo que yo hago en cualquier representación y aguantar de pie hasta el final. Le daré una idea para que lo comprenda. Ligero como una pluma. Es único. La película le valió el Oscar que tanto se le había resistido en los años 30 y marcó el apogeo de su popularidad. Si hasta entonces el actor había rodado una media de 4 películas anuales, a partir de Yankee Dandy, Jimmy empezó a dosificar más su trabajo. Volvió al género que le había hecho famoso en Al Rojo Vivo, con uno de los gángsters más turbios y brillantes que se han visto en el cine. No lo conseguirás, Cody. Cody, ¿eh? Tienes buena memoria para los nombres. Demasiado buena. En ella pronunciaba una de sus frases más famosas, en lo alto de una torre en llamas, justo antes de ser acribillado por la policía. ¡Lo conseguimos! ¡La cima del mundo! James Cagney hizo westerns como La Ley de la Horca. Vivimos alejados del mundo, donde la única ley es la mía. Si encuentro mis caballos, encuentro al asesino. Y si encuentro al asesino, lo ahorco. Tengo que cumplir mi propia ley, yo. Fue un tiránico capitán de barco en escala en Hawái. ¿Cómo consiguió el mando de este barco? Solo queda una solución para usted. Un tribunal de guerra. Estoy deseando verme ante ese tribunal. Usted se lo ha buscado. Ya que no puedo obtener un nuevo destino, prefiero verme ante un consejo de guerra. Interpretó a la gran estrella del cine de terror del cine mudo, Lon Chaney, en El hombre de las 1000 caras. ¿Podrá darle la apariencia que tiene aquí? Ensayé esa caracterización el día que me envió el libro. Y volvió a hacer de gángster, enamorado esta vez de la cantante Doris Day, en Quiéreme o Déjame, por la que el actor consiguió una nueva nominación al Oscar. Frobisher, esa chica será una sensación. ¿Para quién? ¿Quién ha oído hablar de ella? ¿Quién acudirá a verla? ¿Lo que quieres es que cierre mi club? Tonterías. Sabes los contactos que tengo. Personalidades, gente bien considerada en los mejores clubs. Se gastarán el dinero, aplaudirán, harás una fortuna. I'll never stop loving you. En 1961 se puso en manos de Billy Wilder para interpretar al gerente de la Coca-Cola en Berlín en la comedia 1, 2, 3. 1. Traiga un barbero y una manicura a la oficina. 2. Llame a mi abogado que venga aquí inmediatamente. 3. Necesito hablar con el gerente del Hilton. 4. Tráigame a, como se llame, aquel conde tronado, aquel que solía rondar por el Café Viena. ¿Conde von Rochattenburg? Sí, ese. Quiero verle enseguida. Sí, señor. Y envíeme a Ingeborg con lápiz y papel. Sí, señor. Schnellmachen. 1, 2, 3. Ya voy. Era un papel difícil y Cagney tuvo problemas precisamente en aquello que siempre había sido su especialidad, tal y como recordaba a su amigo Jack Lemmon. Jimmy quería rodar una escena donde el diálogo fuese muy rápido. Tenía 2 hojas con un diálogo más o menos definitivo. Bueno, Jimmy empezó a tener problemas y en algún punto después de unas horas, Jimmy dijo: tomamos 5 planos y yo me apoyo en la pared y leo lo escrito. Y yo le dije: si no puedes hacer esto, abandona el mundo del cine. Jimmy consiguió sacar adelante el papel, hizo una gran interpretación, pero comprendió que ya no era el mismo. 31 años después de que comenzara, el actor decidió que su carrera cinematográfica había terminado. Sin protestas ni enfados, él simplemente lo llamó el día. Es inevitable, el tiempo pasa y las cosas cambian. Así debe ser, y cuando los cambios llegan, los aceptas. James Cagney se retiró al campo para dedicarse a lo que siempre había querido, ser un granjero. Sin embargo, 20 años después, en 1981, el actor sorprendió a todos regresando al cine. La razón,
necesitaba hacer ejercicio para contrarrestar la creciente parálisis que sufrían sus piernas. Los médicos dijeron que debía mantenerme ocupado y mi mujer se empeñó en que volviera a trabajar para eso, mantenerme ocupado. Pero fue fácil para mí, tan solo un trabajo más. Resultó agradable ver de nuevo a los muchachos trabajando. Milos Forman le dio un papel en su película Ragtime. Irónicamente, el gángster veterano interpretaba esta vez a un policía. Soy Waldo Rhinelander, comisario de policía. ¿Cuántos hombres hay dentro? No lo sabemos con seguridad. Al menos 2, quizá más. Escuche, señor Elliot. ¿Por qué no entra usted a hablar con ellos? ¿Cómo ha dicho usted? Explíqueles el valor artístico de esa biblioteca, pregúnteles qué quieren y averigüe cuántos son. Ragtime fue su última película para el cine. Aún trabajaría un par de años después en un telefilm sobre la vida de un boxeador, pero para entonces ya estaba tan enfermo que sus diálogos tuvieron que ser doblados en postproducción, ya que apenas se le entendía. James Cagney murió el 30 de marzo de 1986. Atrás quedaban 63 películas y una de las carreras más míticas de Hollywood, la de un auténtico gigante del cine, a pesar de su estatura. Dejamos a James Cagney y cambiamos de asunto. Los habituales ya sabéis qué viene siempre después del primer reportaje, nuestro juego de las películas. ¿Ya has visto a estos dos amantes? Estos dos, mis pretendientes. Sí, señora. Buenos talles tienen los dos. Y muy buenos. No quiero determinarme sin tu consejo. ¿Con cuál te parece que me case? Señora, en casa no hay viejos que entienden de casos tales. Otavio, tu mayordomo, con experiencia, lo sabe, fuera de su larga edad. Quiero yo que a ti te agrade el dueño que has de tener. ¿Por qué llevas muletas? Tengo una pierna ortopédica. No llores, Lily. Lo siento. Las cosas son como son. Pero ¿cuándo? Ya lo sabes, tú estabas allí en Viena. Me ocuparé de ella. Yo iré pronto. No puedo seguir mucho tiempo en Europa. Las muletas me delatan demasiado. No has de preocuparte por nada. Hay dinero suficiente. Eso no importa y tú lo sabes. ¿Qué le parece si baja a tomar una copa conmigo? ¿Acepta? Naturalmente, encantada. ¿De verdad? Voy a la cocina a vestirme. ¿En la cocina? Cuando hace tanto calor como hoy, ¿sabe lo que hago? Meto la ropa interior en la nevera. Bueno, vamos con las respuestas. Empezábamos con una película española, El perro del hortelano, de Pilar Miró, adaptación de la comedia de Lope de Vega, por la que tanto su directora como su actriz protagonista, Emma Suárez, ganaron sendos Goyas en la ceremonia de 1997. La banda sonora, compuesta por Pepe Nieto, también fue nominada, pero en este caso no ganó. A continuación, oíamos a Vanessa Redgrave en la piel de una revolucionaria que dejaba a su hija al cargo de su amiga Jane Fonda. La película era Julia, dirigida en 1977 por Fred Zinnemann y por la que Vanessa Redgrave ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. La música de Julia era obra del francés Georges Delagui. Y terminábamos con una divertida Marilyn Monroe en La tentación vive arriba de Billy Wilder, película del año 1955, cuya banda sonora era obra de Alfred Newman. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos trae otro aniversario. La próxima semana, en concreto, el día 4 de abril, se van a cumplir 50 años del estreno de Todos los hombres del presidente, la película dirigida por Alan J. Pakula y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, que gira en torno a la investigación periodística del caso Watergate, que obligó a Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos.
8 de agosto de 1974. Richard Nixon. No soy de los que se rinden. Dejar el puesto antes de acabar mi mandato es algo que rechazo con todo mi ser, pero como presidente debo anteponer los intereses del país. Por lo tanto, mañana al mediodía presentaré mi dimisión. Ese fue el desenlace, pero la historia había comenzado 2 años antes, la noche del 17 de junio de 1972, en el edificio Watergate, situado en pleno centro de Washington. Coche 727, coche 727, puerta abierta en oficina Watergate, posible robo, consulten guardia seguridad. La policía recibió una llamada de los vigilantes del edificio. 5 individuos habían entrado en una de las oficinas, en concreto la del Partido Demócrata. En principio parecía un robo sin importancia, pero 2 reporteros del periódico Washington Post empezaron a investigar. Hola, la señorita Milan, Betty Milan. Somos Burberry Bernstein, del Washington Post. Queríamos preguntarle... Comprendo que han de hacer su trabajo. Poco a poco, los 2 periodistas fueron tirando del hilo. Una especie de asesor de prensa me dijo algo rarísimo. Estoy convencido de que ni el señor Colson ni nadie en la Casa Blanca tuvieron participación en ese deplorable incidente de las oficinas del Partido Demócrata. ¿Y qué esperabas que dijeran? Yo no pregunté sobre Watergate. Me limité a saber qué hacía Hunt en la Casa Blanca. Defendieron su inocencia sin que nadie le acusara de nada. Una larga investigación que tuvo que superar desmentidos, obstáculos y desaliento. Utilizando burlas y patrañas, acusaciones indignas, testigos anónimos y grandes titulares, el Washington Post, con evidente mala fe, intenta establecer un imaginativo lazo de unión entre Watergate y la Casa Blanca. Una ridícula acusación que solo ese periódico campeón del doblez y de la hipocresía sostiene. Hasta demostrar finalmente que sí, que la Casa Blanca estaba detrás de aquel hecho y que utilizaban fondos del gobierno para espiar al partido rival. Estamos a punto de acusar a Haldeman de conspiración criminal desde la mismísima Casa Blanca, y Haldeman es el segundo hombre del país. Sí que tendría gracia que diéramos en el blanco. ¿Vosotros 2 habéis confirmado todo esto? Que sí. Bernstein, ¿estás seguro de lo que se dice? Absolutamente. Woodward, por completo. Robert Redford fue el verdadero promotor de todos los hombres del presidente, tras seguir con gran interés los artículos que iban publicando Woodward y Bernstein. Me pareció que su investigación constituía un gran material para una buena película. En términos hollywoodienses, Woodward y Bernstein eran los buenos, y su arma la palabra escrita. Redford contactó con ellos antes incluso de que escribieran el libro en el que se basa la película y llegó a un acuerdo para comprar sus derechos cinematográficos cuando este se publicara un año después. Redford encargó el guión de la película a William Goldman, autor de novelas como La princesa prometida o Marathon Man y guionista de películas como 2 hombres y un destino. Redford también eligió al director Alan J. Pakula, un realizador que a lo largo de su carrera firmó varias películas de contenido político como El último testigo o El informe Pelícano. Supe con certeza que tenía que tener un socio en esta empresa, un director con una sensibilidad especial para estos temas. Íbamos a retratar como villanos a personas que desde su punto de vista tenían un pensamiento racional. Y enseguida pensé en Pakula. Y acerté. En cuanto tuve el primer encuentro con él, la historia cautivó su interés. Redford se adjudicó a sí mismo el papel de Woodward y para que el protagonismo de los 2 personajes principales estuviera compensado, eligió a otro actor de primera fila como Dustin Hoffman para hacer de Bernstein. Los 2 actores se prepararon a conciencia para la película. Pasaron varias semanas en la redacción del Post, observando a los periodistas y acompañándoles a conferencias de prensa para empaparse de sus formas. En un principio la película se iba a rodar en la verdadera redacción del Washington Post, pero tras algunas pruebas comprobaron que muchos empleados estaban demasiado pendientes de las cámaras, así que se decidió recrear las instalaciones en estudio. George Jenkins, el diseñador de producción, fue a la redacción y tomó detalle de todos los elementos de ella para reproducirlos. El propio Washington Post colaboró cediendo abundante material para que la reproducción fuera exacta. Bernstein y Woodward también accedieron a pasar bastante tiempo con Redford y Hoffman. Por favor,
¿Me da un cigarrillo? Sí. Una de las cosas que observé de Carl era que fumaba sin parar, siempre tenía ceniza en la corbata y en la camisa, y pensé que aquello tenía que aparecer en la película. ¿Hay algún sitio donde no fumes? Además, la pareja hizo algo muy poco habitual entre los actores. Robert sugirió algo brillante. Dijo, estos dos tíos son muy distintos, pero pensemos en ellos como si fueran uno solo. Vamos a memorizar las frases del otro, no solo las de nuestro personaje. De esa forma podíamos interrumpirnos e incluso acabar las frases del otro. Creo que fue una de las cosas más emocionantes y acertadas de la película. Hay un individuo con el que charlamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Aseguró que un tal Porter fue miembro del comité de reelección. Sí, y que ese Porter le llamaron a declarar en el juicio. Hay que conseguir que esa mujer nos diga que se trata de... Como no la sometas a tercer grado, hay que volver a verla con tercer grado o sin él. Todos los hombres del presidente solo cuentan los primeros 7 meses del escándalo Watergate, antes de que el caso se hiciera famoso y mientras el Washington Post era el único periódico que lo investigaba. Debe de haber más de 2000 periodistas en esta ciudad. Solo 5 se ocupan de Watergate. ¿Por qué el Washington Post tiene que atribuirse el monopolio de la razón? Se trata de una película sobria y austera, incluso difícil de seguir para el espectador en algunas fases por la minuciosidad con la que se describe el caso y los entresijos de la política estadounidense. Pero lo cierto es que no da un respiro al espectador y funciona casi como un thriller policíaco en el que poco a poco se va recomponiendo el puzzle del caso investigado. Todos los hombres del presidente fue una película muy violenta, pero violenta en un sentido diferente. No había tiros ni explosiones, nadie moría envenenado. Pero aparecía gente dispuesta a arrancarte la piel y las armas eran teléfonos, máquinas de escribir y bolígrafos. Soy Bob Woodward, del Washington Post. Ya, ¿y qué quiere? Nada, una tontería. Su nombre y su número de teléfono estaban en la agenda de 2 de los detenidos en Watergate. Dios mío. Una de las figuras más memorables del caso Watergate resultó ser Garganta Profunda, la fuente anónima que informaba a Woodward de los pasos que debía dar y llamado así por una famosa película pornográfica de la época. Sigue el rastro del dinero. ¿Cómo? Eso es cosa suya. Dígame lo que averigüe y yo se lo confirmaré. Prometo llevarle por el buen camino, pero nada más. Repito, siga al dinero. Durante más de 30 años, la identidad de Garganta Profunda se mantuvo en secreto. Cuando se publicó el libro, averiguar quién era se convirtió en un deporte nacional. Fue el personaje más memorable del escándalo Watergate y una fabulosa pieza del drama. Por fin, en 2005, el propio Garganta Profunda, a sus 91 años, confesó en un artículo del Vanity Fair que era Mark Felt, subdirector del FBI, en el momento del asalto al edificio Watergate. Todos los hombres del presidente ganó 4 Oscar, entre ellos el de mejor guión adaptado para William Waldman y el de mejor actor de reparto para Jason Robards, que daba vida al editor jefe del Washington Post, Ben Bradley. ¿No podemos citar sus nombres? No. ¡Maldita sea! ¿Cuándo encontraremos a alguien que acceda a poner su nombre en el periódico? Chicos, os advierto que estáis a punto de escribir un artículo que acusa al último ministro de Justicia de criminal. No precipitéis juicios. La película pronto se convirtió en un clásico, la gran obra maestra del thriller periodístico, además de un excelente estudio sobre la ética profesional y la libertad de expresión. 50 años después de su estreno, Todos los hombres del presidente sigue siendo una buena lección de lo que debe ser el buen periodismo, es decir, investigación escrupulosa. Un artículo así necesita fundamento. ¿Qué más necesitamos? Dime, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más? Por encima de todo, hechos concretos y no imaginaciones calenturientas. Comprobación y confirmación de todos y cada uno de los datos. Lo único que necesito es que nos lo confirme. Ya. Respeto a la confidencialidad. Jamás revelemos a nadie los nombres de nuestras fuentes de información. Y por encima de todo, la idea de que una de las misiones principales del periodismo es controlar al poder político y no estar a su servicio. Una muestra del mejor periodismo americano. La película termina mostrando una serie de teletipos. 11 de enero del 73. Hunt se declara culpable de 3 cargos de conspiración y robo.
17 de agosto del 73. Magenberg se declara culpable de colaborar en el proyecto Watergate. En ellos vemos cómo va creciendo la bola de nieve provocada por Woodward y Bernstein, los sucesos posteriores y la investigación del Senado que terminaron con la renuncia de Nixon. 2 de enero del 75. Mitchell, Haldeman, Eastman, culpables de todos los cargos en el caso Watergate. 6 de agosto del 74. Varias cintas demuestran que Nixon aprobó la ocultación de pruebas. 9 de agosto del 74. Nixon dimite. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos visita la cineasta, escritora y productora Nayra Sanzfuentes, que acaba de publicar el libro El cuerpo nazi, el cuerpo contenido, la estética del poder en el cine de Leni Riefenstahl, publicado por la editorial Trota. Ella misma nos resume qué es lo que cuenta a lo largo de 330 páginas. Lo que más me interesa es dedicarme a profesiones que me permitan estar dentro del pensamiento crítico, y en esa realidad toda la idea de dónde venimos, hacia dónde vamos, el concepto de herencia, de legado, son realidades que me interesan muchísimo, y sin duda alguna a partir de ahí entender que somos cuerpo, ¿no? Y somos cuerpo político, somos constructo cultural. El régimen nacional socialista le dio muchísima importancia al arte, le dio muchísima importancia al cine. Dentro de 100 años existirá una hermosa película en color que contará los terribles días que estamos viviendo. Si quieren ser los protagonistas de esa película, deben mantenerse firmes, o el público empezará a buchearlos cuando aparezcan en la pantalla. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y en particular a películas tan destacadas como las de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad y Olimpiada. Y entonces auné toda esta serie de temas que estoy comentándote de herencia, legado, el cuerpo inserto en una sociedad atravesado por la política, y cómo se podía ejemplificar a través de estas imágenes de Leni Riefenstahl. Después de investigar y tratar de entender cómo se había configurado el cuerpo dentro de este periodo histórico, entendí que la mejor palabra que le podía definir es este concepto, ¿no? Contenido. Entonces eran individuos que tenían que contener desde su cuerpo, cuerpos fuertes, vigorosos, supuestamente jóvenes, una ideología. Tal vez hagan una película sobre usted. Bueno, eso fue lo que Joseph Goebbels pensó. Se titula El orgullo de la nación. Y es una ideología que partía de un concepto dramáticamente racial que defendía que el alemán puro, porque no era cualquier alemán, aquel que tenía sangre aria, pertenecía a un grupo elegido y se debía a la comunidad. Mis estudios demuestran la superioridad de la raza aria. Para construir ese supuesto imperio de los 1000 años, ¿no? Y de ahí ese concepto de cuerpo contenido, o sea, partimos de una individualidad y ahí llegamos al concepto de estado contenido, ¿no? Es decir, cómo se conforma toda una sociedad que responde a una ideología de ese líder fuerte, ese líder místico y mesiánico representado por Hitler. El cine era clave, el arte era clave. Tanto es así que cuando surge el nacionalsocialismo en 1933, uno de los primeros ministerios que se crean es el Ministerio de Propaganda. Es la primera vez en la historia que se crea un gabinete de estas características. ¿Sabe usted cómo se llama el ministro de propaganda inglés? ¿El americano o el del propio Stalin? No. Pero a Joseph Goebbels lo conocen todos. Es verdad que en otros momentos de la historia, como la Primera Guerra Mundial, había habido propuestas propagandísticas, pero no de estas características. Y fue Goebbels el que dentro de este ministerio le dio una importancia clave al cine, creando una ley del cine en 1934 con toda una serie de decretos que estipulaban de forma muy precisa y muy clara qué tipo de imágenes se debían crear para que las masas pensasen como la ideología del nacionalsocialismo consideraba. El Führer no tiembla. No podemos permitir que esa imagen se haga pública. Bueno, no hay mucho más. Y el Führer es una sombra de sí mismo. Es la verdad, porque... La verdad la decido yo. Y la verdad es lo mejor para el pueblo.
Lo que trato de retratar en el libro es meternos en esos matices, en toda esa complejidad que construye la cosmovisión nacionalsocialista. Y también quiero mencionar algo que creo que es importante de esta idea de cómo llegamos a este momento histórico, o cómo llegaron a este momento histórico. No surge de la nada, no surge de repente, se va fraguando de forma muy lenta durante, diríamos, unos 120 años antes. Y es verdad que por acontecimientos económicos y políticos llega este momento histórico. Señor Owens, me llamo Leni Riefenstahl. Es verdad que el origen del libro viene por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es esta, ¿no? ¿Quién es este personaje? Leni Riefenstahl ha vuelto a poner una gran película al servicio de nuestra causa. Aportó al lenguaje cinematográfico toda una serie de fórmulas que nos podrán atraer más o menos, pero que hoy, siendo muy sintéticos, podríamos llamar la glamorización de la imagen, ¿no? Cómo se ha llegado hoy por hoy, en 2026, a generar estas imágenes tan glamurosas. Pues si vamos a hacer un proceso de desentrañar esta realidad, llegamos a Leni Riefenstahl. Señora Riefenstahl, el Führer verá hoy su película por primera vez. ¿Cómo se siente? Para mí es todo un honor. El creador de la Gran Alemania es también su mayor artista. Y eso es una de las cosas más fascinantes. Se le oculta por venir de este régimen tan terrible, pero a la vez se le reproduce porque lo que propone contradictoriamente es también atractivo. Hoy se presenta ante el público una obra que marcará una época. Una película que da fe del poderoso renacer de la nueva Alemania y del grandioso escenario que la nación ha creado para los Juegos Olímpicos. Hay que pensar que el cine del nacionalsocialismo le dio, como decía, una importancia clave al cine como forma de manejar y manipular a las masas. Y si en este momento histórico se entendió que funcionaba de esta manera, indudablemente en el presente es, yo creo, que todavía más, ¿no? Pensando en lo que está sucediendo estos días, por ejemplo, con las redes sociales y cómo una noticia como la guerra de Irán se puede anunciar a través de 2 vídeos, como hace Donald Trump, una guerra que no sabemos lo que va a implicar, pero sin duda unas implicaciones muy importantes, ¿no? Y ahí mi interés por la educación y por estar vinculada también con todo el concepto que supone educar a las nuevas generaciones en lo que significa nuestra lectura de imágenes en movimiento, ¿no? Es algo que me importa muchísimo y en lo que por eso estoy también muy involucrada. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Ya le tuvimos por aquí hace unos programas con 20.000 leguas de viaje submarino y hoy os traigo otra de las adaptaciones a la pantalla más famosas de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Son 80 días, son 80 nada más. No os vamos a hablar de la serie de dibujos animados de los años 80 con Willy Fogg, genial por otra parte, sino de un clásico del cine de aventuras como es la película que Michael Anderson dirigió en 1956 con David Niven, Shirley MacLaine y Mario Moreno Cantinflas como principales protagonistas. Puede ser que, vista hoy en día, se haya quedado un poco anticuada, pero en su día fue una de las películas más espectaculares rodadas hasta entonces. Locuaz, encantador, extravagante, Michael Todd fue un tipo bastante peculiar. Fue showman, productor teatral, dueño de un hipódromo, creó estudios de sonido en los inicios de la tapa sonora, ayudó a desarrollar el sistema de pantalla ancha Cinerama y tuvo diversos negocios con los que se arruinó y volvió a enriquecerse varias veces. Veo que has tenido una movida y variada carrera. Asombroso. Solo produjo una película, la que hoy nos ocupa, y en cierta forma era muy parecido a Phileas Fogg, su personaje protagonista. Se trata de alguien realmente excepcional. ¿Ah, sí? Es desde luego un caballero con una gran presencia de ánimo. Ambos se atrevieron a comprometer toda su fortuna en una apuesta arriesgada, y como Phileas Fogg también era un maestro de la improvisación, alguien que solventaba los problemas con ingenio y audacia. ¿Ha perdido el barco? Sí,
Bueno, zarpa otro dentro de una semana. Ya no estaré aquí. No. Yokohama es mi destino y llegaré aunque sea nado. Su amigo Orson Welles le conocía bien. Seguramente fue el más colorido de todos los grandes showmen. Mike era un estadounidense original, tenía grandes sueños y tenía la imaginación y el coraje para hacer realidad esos sueños. La vuelta al mundo en 80 días se hizo triunfalmente a pesar de todas las dudas de los estudios de Hollywood, de los tremendos costos de producción y del consejo en contra de sus amigos. En realidad, todo empezó con él, con Orson Welles. En 1946, Mike Todd iba a producirle un musical teatral basado en la novela de Julio Verne, pero entonces sufrió una de sus ruinas y Welles tuvo que sacar adelante el espectáculo por sí mismo. Tiempo después, Todd descubrió en el despacho de su amigo el productor Alexander Korda un guión de La Vuelta al Mundo en 80 días y, curioso, empezó a hojearlo. Korda entonces le previno. Ni se te ocurra, llevo años intentando hacer esa película, pero no hay manera, resulta carísimo, te llevaría a la ruina. Y en lugar de eso, Mike Todd compró los derechos del libro y se propuso convertirlo en película. Vamos a necesitar mucho dinero. Pase lo que pase, no lo pierdas nunca de vista. El señor puede confiar en mí. Lo voy a cuidar como a mi novia. No le hagas el amor, solo vigílalo. Nuestro hombre pensaba que La Vuelta al Mundo en 80 días sería el vehículo ideal para presentar un nuevo sistema de proyección que acababa de patentar, el Todao, sistema que ofrecía una mejor definición de imagen y un ancho de pantalla gigante similar al del Cinerama. Un boletín, caballeros, de última hora. Mr. Phileas Fogg ha llegado a Suez. Michael Todd pensaba que los fantásticos exteriores de la película, filmados en diferentes zonas del planeta, lucirían de forma espectacular en su sistema. El argumento de La Vuelta al Mundo en 80 días es de sobra conocido. Todo empezaba con una apuesta. Vamos a ver si le he entendido bien. ¿Me desafía formalmente a hacer un viaje alrededor del mundo en 80 días? En efecto, y estoy dispuesto a respaldar mi convicción depositando mi cheque en este instante. Muy bien, acepto. Todo esto es absurdo. La broma ha ido demasiado lejos. Un inglés nunca bromea con las apuestas, señor. David Niven y su criado Cantinflas emprendían así el viaje, al tiempo que un detective les seguía la pista convencido de que el caballero Phileas Fogg era también el ladrón que acababa de robar el Banco de Inglaterra. Aquí tengo la descripción del ladrón que he recibido de Londres. ¿Qué se propone hacer? Notificar que envíen orden de arresto a Bombay, acompañarle hasta allí y detenerle en cuanto ponga pie en territorio británico. Muy ingenioso por su parte, Fix. La película, como reconocía el propio Michael Todd, se tomaba bastantes licencias con respecto a la novela. Fuimos oportunistas e hicimos muchas variaciones sobre el relato de Julio Verne, pero es que siempre he seguido una regla en el mundo del espectáculo, y es que si se trata de entretener, todo se perdona. Por ejemplo, quería tener unas escenas en globo, y todo el mundo me decía que eso no ocurría en el libro. La sociedad de amantes del escritor se opuso, pero el caso es que funcionó muy bien y acabaron dándome la medalla Julio Verne. De hecho, el viaje en globo se ha mantenido como la imagen más icónica de la película. La maniobra es muy simple. Vaciamos un poco de arena y subimos. Luego, tiramos de aquí y si hay suerte, descendemos. Supongo que dejará escapar el gas por la parte superior. La Vuelta al Mundo en 80 días era una síntesis de géneros, aventuras exóticas, comedia, romance, intriga policial, hasta western. No hay señal de su criado, señor. Temo que haya caído en manos de los indios. ¿Qué pueden hacerle? Pues los Sioux son muy salvajes. ¿Ha oído hablar de sus torturas? Coronel, hay que enviar una expedición de rescate. Pero el productor utilizó además una estrategia para hacer más atractivo el film. Tuve una idea, una de esas que todo el mundo considera un proyecto imposible. 50 o 60 estrellas, todas ellas en una película. En su momento, La Vuelta al Mundo en 80 días se promocionó como la película con más estrellas de todos los tiempos. Además de los protagonistas, nos encontramos en ella con los rostros de Buster Keaton, Peter Lorre, Charles Boyer, John Gielgud, George Raft, César Romero y muchos otros que aparecen en pequeños cameos. Fernandel lleva un coche de caballos en París. Frank Sinatra toca el piano de espaldas y solo descubrimos que es él cuando al final se gira y vemos su cara. Y Marlene Dietrich es una vampiresa de Salón del Oeste. Jamás tenga prisa. Se pierde lo mejor de la vida. Usted no me ha entendido. Estoy buscando a un hombre. Yo también. También tiene su cameo el dramaturgo Noel Coward o el torero Luis Miguel Dominguín. De hecho, fue con La Vuelta al Mundo en 80 días cuando se empezó a utilizar la palabra cameo para definir estas apariciones breves en las películas.
Cameo significa camafeo en inglés, y es que Todd, para convencer a las estrellas, les decía que sus apariciones serían cameos, pequeños retratos que lucirían como joyas. En un principio, la participación de Cantinflas iba a ser también un cameo. ¿No tiene usted por ahí algún trabajito que no sea muy molestoso para esta ayuda de cámara, señor? ¿Cuál es su nombre? Picaporte. Lo contaba su hijo, Mario Arturo Moreno. Él quería hacer la película con todas las estrellas, ¿no?, de Hollywood y del mundo. Y quiero que Cantinflas esté en mi película, está considerado la estrella latina, ¿no? Véngase por acá, vamos a hablar, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que haga un beat. Entonces dice, papá, no, un momento, yo no hago beats. O sea, yo hago un papel, pero beats no, discúlpeme. Dice, bueno, ¿y qué le gustaría hacer de la película? ¿Qué papel? Dice, yo quiero Passepartout. Y le digo, Michael Todd, pues Passepartout era francés. Le dijo, papá, pues yo qué culpa tengo que Julio Verne no conociera México. Por cierto, que el propio Cantinflas se dobló a sí mismo para la versión española. David Niven, por su parte, puso su imponente apariencia británica al servicio de Mr. Fogg, y una poco conocida por entonces Shirley MacLaine, en su tercera película, hizo de princesa india. Yo era una esposa meramente nominal. Hablé con el difunto Rajá una sola vez, a los 7 años, antes de que mis padres me llevaran a educarme a Inglaterra. ¿Y ya no volvió a verle? Nunca. El director inicialmente elegido fue John Farrow, el padre de Mia Farrow, que además colaboró en el guión. Pero tal y como contaba Mike Todd, su trabajo solo duró un día. Empezamos rodando en España. La sesión comenzó a las 9 de la mañana y a las 11 yo ya sabía que la cosa no funcionaba. Se lo dije al director y me contestó, nadie me dice cómo hacer mi trabajo. Si no le parece bien, hágalo usted mismo. Y eso es lo que hice. Contraté a Michael Anderson para sustituirle, un joven director que hizo un gran trabajo. Hasta 140 sets de rodaje se construyeron en los platós de 7 grandes estudios que Todd alquiló en Hollywood. Y para los exteriores, la producción viajó por medio mundo. Rodamos en todos los países que se ven en la película. Mi amigo, el rey de Tailandia, me prestó su barca real para una escena. El viaje comenzaba en Inglaterra, luego Francia, España y cambiaba de continente. Señora, ¿se está comiendo sus flores de la vaca? ¡Fuera! ¿Cómo te atreves? Es un animal sagrado. La India, Tailandia, China, Japón... Calma, Mr. Fix. Con el Fujiyama a la vista estaremos en Yokohama de madrugada. Por último, Estados Unidos y de vuelta a Inglaterra. Bueno, Mr. Fogg, yo no había hecho jamás un viaje tan singular, pero no niego que hemos llegado. Gracias a usted y a sus hombres, capitán. En España se rodaron varias escenas. ¿Por qué no hablan francés? Porque estamos en España, señor. ¿España? Sí, señor. Hijo, si andamos renorteados. La plaza mayor del pueblo madrileño de Chinchón se convirtió en una engalanada plaza de toros, con todos los habitantes que el pueblo tenía entonces haciendo de extras, y Luis Miguel Dominguín y Cantinflas toreando unos novillos. Ahora le toca a usted. ¿Vamos? No, de verdad no puedo. Si pudiera, con todo gusto, pero tengo una especie como de lumbago, ¿verdad? Una especie así. Si no le va a pasar nada, el toro es suyo. Un momento, por favor, un momento. Que no empujen, eso sí, que no jorcen. Que no empujen, hombre. Es un toro muy pequeño. Lo cierto es que Cantinflas no solo acabó echándole valor, sino que toreó a su novillo sin necesidad de un doble. Y es que el famoso cómico mexicano había sido torero en su juventud y siempre conservó su afición. Sí, si yo no hubiera sido artista, hubiera sido torero. El diseño de producción de la película era espectacular. Miles de extras, trajes maravillosos, escenarios en diferentes países, animales de todo tipo. 1000 libras por un elefante. Es un robo. Me ha destapado. No cabe duda, pero no siempre se necesita un elefante con tanta urgencia. Ay, mamacita, ¿qué es eso? Un tigre. Un tigre de Bengala. Raras veces atacan al elefante. El presupuesto inicial de 3 millones acabó doblándose. Aún así, una vez montada la película, Mike Todd no quedó contento del todo. Cuando vi el prólogo montado, no me gustó y gasté $500,000 extra en rodar otro. El dinero no importaba, yo apuntaba a la luna. Para este nuevo prólogo consiguió permiso para filmar el lanzamiento de un cohete espacial y él mismo dirigió la secuencia. Ahora están ustedes contemplando el alejado contorno de nuestro planeta. Así es como aparece la Tierra desde la cámara instalada en un cohete. Julio Verne escribió una novela que trata de dar la vuelta al mundo en 80 días. Terminada la película, Michael Todd se lanzó a promocionarla por todo el mundo y acabó visitando 80 países, nada menos.
A muchos de ellos le acompañó Elizabeth Taylor, que en aquellos días se había convertido en su novia. Saben, hay chicos que crecen con el deseo de convertirse en presidentes de los Estados Unidos. Yo crecí con el deseo de casarme con Elizabeth Taylor y lo hice. Así es, poco después se casó con ella en Acapulco, con Cantinflas como testigo. La boda coincidió con el enorme éxito que tuvo la película. En Nueva York, por ejemplo, se mantuvo en los cines durante 3 años consecutivos. Fue bien acogida por la crítica y ganó 5 Oscars, entre ellos el de Mejor Película. Cuando dijeron mi nombre en el Oscar a la Mejor Película, subí corriendo al escenario y agarré con fuerza la estatuilla. En apenas un par de meses había recibido los 2 mejores premios que puedes obtener, el Oscar y Elizabeth Taylor. No está mal mi suerte. Uno de estos 5 Oscars fue para su excelente banda sonora compuesta por Victor Young. Algo indescriptible, música líquida. Inflama el corazón, enciende la fantasía, ensancha el horizonte. Después de optar a la estatuilla en 22 ocasiones, el compositor conseguía al fin el Oscar. Sin embargo, no pudo recogerlo. Pocas semanas antes de la ceremonia, falleció de una hemorragia cerebral. Tenemos tan poco tiempo en nuestra breve existencia. Algo que desgraciadamente poco después también pudo comprobar en carne propia el productor Michael Todd. Orson Welles de nuevo. El 22 de marzo de 1958, Mike voló en su avión privado de regreso a Nueva York desde la costa. La nave se vio atrapada en una fuerte tormenta sobre Nuevo México y acabó estrellándose. Elizabeth Taylor tenía gripe esos días y decidió no volar con él. Mike Todd murió como vivió, de forma espectacular. Con una duración de 6 minutos y 21 segundos, la película tuvo la secuencia de títulos de crédito finales más larga vista hasta entonces. La diseñó el maestro Saul Bass y la razón de que fueran tan largos era para ayudar al público a recordar qué cameos se veían en cada escena. Además, al mostrar los créditos cronológicamente, Todd evitó cualquier conflicto que pudiera haber surgido entre tanta estrella por su posición delante o detrás. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy recordamos la ceremonia de 2016, en la que Writings on the Wall, la canción de la película Spectre de la saga James Bond, se hacía con el Oscar. El tema lo interpretaba el cantante británico Sam Smith. Era la segunda vez que una canción de la saga de 007 ganaba la estatuilla, tras la conseguida 3 años antes por Adele y su tema para la película Skyfall. Y otro dato curioso para los fans del cine del famoso agente secreto. Era la primera vez que una canción principal de una película de James Bond era interpretada por un cantante solista británico masculino, desde que en 1965 Tom Jones lo hiciera para Operación Trueno. Bien es cierto que Paul McCartney lo había hecho antes en Vive y Deja Morir, pero era con su grupo de los 70, Wings, o también Simon Le Bon al frente de su grupo Duran Duran en Panorama para Matar. Y en 2007 la canción de Casino Royale la interpretó otro solista, el fallecido Chris Cornell, pero en su caso era estadounidense. Pues nada, que con Writings on the Wall, interpretada por el cantante británico Sam Smith, nos despedimos hoy. Un saludo para todos de parte de Elio Castro y de Antonio Martínez. Adiós. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's
There's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. The writing's on the wall. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.